Explosión en Sinaloa. Poblado de Culiacán amaneció con la explosión de una camioneta. Descartaron que fuera un coche bomba, pero están investigando si fue un explosivo lanzado desde un dron o si le dispararon al vehículo cargado de gasolina y con armas. Empresarios sinaloenses exigieron atender la situación de violencia y las afectaciones económicas. Peras con manzanas. La Cámara de Diputados aprobó prohibir los precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y los cigarrillos electrónicos, equiparando los vapeadores con drogas sintéticas mortales y sin claridad sobre sanciones al consumo y posesión. Defensa migratoria. México contratará más abogados para defender a los paisanos que estén en riesgo de deportación con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Mientras aquí sigue la estrategia para dispersar caravanas y ahuyentar a los migrantes, lejos de la frontera norte. Crisis surcoreana. En medio de acusaciones de corrupción y protestas en su contra, el presidente de Corea del Sur decretó por unas horas la ley marcial, misma que el parlamento controlado por la oposición echó para atrás inmediatamente. Él quiere que todo vuelva a la normalidad, pero los legisladores piden su dimisión. Buenas noches. Hoy Culiacán, Sinaloa despertó con la explosión de una camioneta que se percibió en un radio de al menos 2 kilómetros. Las autoridades federales y estatales descartaron que se tratara de un coche bomba, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió. Para unos fue un simple incendio y para otros, desde un dron lanzaron explosivos y hasta petardos. Emir Castañeda nos cuenta. La explosión que despertó a medio Culiacán ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, de acuerdo con reportes de ciudadanos que difundieron videos de cámaras de seguridad con el momento del estallido. Seis horas después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó en la conferencia mañanera que la explosión hubiera sido ocasionada por un coche bomba, como trascendió en las primeras horas del día. Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Según esta hipótesis, el artefacto tipo dron estaba cargado con explosivos y se habría estrellado contra la camioneta pick-up doble cabina blanca que transportaba el armamento. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Este primer supuesto explicaría los restos del dron y de una cámara que fueron encontrados cerca de la camioneta, además de un fusil Barrett calibre 50 hallado dentro del vehículo. Sin embargo, una hora después, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, presentó una segunda hipótesis, según la cual la camioneta habría sido atacada a balazos por un grupo de sicarios, lo que provocó un incendio que alcanzó el tanque de gasolina y generó la explosión. Que en lo personal fue el tanque de la gasolina, que se incendió todo el vehículo, sí, pero vean la cabina, está completa, quemados los asientos, el arma quemada en esa situación. El dron puede ser algún seguimiento que llevaba el vehículo. Véanlo que nada más está sobre el vehículo, no hay daños colaterales en ningún lado. Cuando un vehículo lleva esto, lo comento porque les dije, la experiencia que tuve es que el vehículo se deshace, se hace partículas también. Mientras tanto, por la tarde, el gobernador Rubén Rocha minimizó la potencia de la explosión que, según los reportes de los ciudadanos, se escuchó en un radio de 2 kilómetros de distancia, en colonias como Los Ángeles, Camino Real y Villas del Real. Sí, ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Tras el reporte de esta explosión en Culiacán, las autoridades localizaron al menos 6 personas asesinadas en la capital de Sinaloa, una persona más en Navolato. 3 de las víctimas fueron abandonadas con signos de tortura sobre la carretera Culiacán-El Dorado. El resto se localizó en el libramiento La Costerita, a un lado del monumento de El Dorado y en la colonia CNOP, al sur de Culiacán. Además, se informó que la víctima de Navolato, identificada como Juan Pablo Mendoza, de 25 años, era policía municipal y hace apenas 2 días fue secuestrado. Estas 7 víctimas se suman a las 10 reportadas ayer por las autoridades.
La ola de violencia en Culiacán no solo ha dejado muertos, también desaparecidos, según cifras de la Fiscalía del Estado. En los 86 días que lleva la guerra entre Mayos y Chapitos, ya han desaparecido 221 personas, un promedio de 2 al día desde el 9 de septiembre, lo que representa un aumento de casi 60% comparado con el promedio diario de 1.3 desapariciones antes de la ola de violencia. De las 221 personas desaparecidas en estos 3 meses, 14 son mujeres, 205 hombres y casi todos ellos tenían o tienen, porque están desaparecidos, entre 20 y 30 años de edad. En los 86 días de esta guerra, los grupos de los Mayos y los Chapitos han incrementado su nivel de violencia, al pasar de las balaceras del primer día a la explosión de esta madrugada. Este es un trabajo de Manuel Aceves. A medida que la guerra entre grupos rivales del cártel de Sinaloa avanza, la violencia en Culiacán no solo se recrudece, sino que evoluciona. A las balaceras se han sumado la detonación de explosivos y los incendios de propiedades de los rivales, transformando los enfrentamientos en una amenaza más impredecible y letal. El 4 de noviembre, un artefacto con características similares a las de una bomba de mortero fue encontrado cerca de la 9ª zona militar, lo que generó pánico. Las autoridades negaron que los criminales usaran drones para transportar explosivos, a pesar de que habitantes de comunidades rurales y la zona serrana reportaron la presencia de estos artefactos. En este momento no tenemos un operativo antidrones. No tenemos ese operativo. ¿Por qué? Porque no tenemos la presencia de que a través de drones estén tirando artefactos. Los artefactos de ahora no los tiran los drones. Los artefactos, estos que de manufactura que tienen, es algo también muy artesanal. Pero 5 días más tarde se registró la primera explosión de un artefacto en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas en la capital. Han sido varias casas que han sido baleadas, sí han sido varias que han sido atacadas. Con el manejo de artefactos explosivos, yo estoy viendo que es la primera que se lleva en este caso con artefactos explosivos, improvisados. Del 9 de septiembre que se desató la violencia hasta este martes, más de 50 inmuebles han sido atacados o vandalizados. Hace unas horas, el lunes, varias viviendas fueron incendiadas en Culiacán, además de un centro de rehabilitación para adictos. En esta ciudad el miedo ya no tiene forma, es un espectro que evoluciona con cada nuevo enfrentamiento. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. En medio de esta crisis de violencia en Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, llegó al estado. En su cuenta de X dijo que, aquí lo dijo el gobernador, como lo manejan, así puso, como lo manejan algunos medios, el secretario ya está en la entidad. Sin embargo, no encontramos información de ningún medio respecto a que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encontraba ya en Sinaloa. Lo ventila así el gobernador en medio de una crisis de violencia. No está ni para guardarse esos datos. Lo que sí informa es que mañana tendrán un encuentro justo para comentar sobre la estrategia de seguridad para Sinaloa. En este contexto, hoy empresarios del estado asistieron al Senado, en donde informaron que del 9 de septiembre a la fecha han tenido pérdidas por al menos 18,000 millones de pesos. En una reunión con legisladores, Raúl Ibáñez, el expresidente de Canacintra, aseguró que Sinaloa atraviesa por un estado de excepción. Los empresarios pidieron la condonación de impuestos y otras medidas para impulsar la economía. Saludo a Marta Reyes, presidenta de Coparmex allá en Sinaloa, quien también participó en estos encuentros y es parte de los llamados del sector empresarial sinaloense. Muchísimas gracias, Marta. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Cristina Ibarra, del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. Marta Reyes es la presidenta de Coparmex. Nosotros hemos estado apoyando. Disculpen. Sí, entiendo que el colegio también presentó todo un estudio al respecto de las afectaciones económicas. Una disculpa y empezamos de nuevo para que nos cuentes exactamente qué es lo que ustedes detectaron. Con la estimación de las pérdidas económicas que han tenido los empresarios. Es muy importante mencionar que más del 90% de las empresas, 123,000 empresas en Sinaloa, son microempresas del 0 a 10 empleados. Esto significa que esta gente que estamos viniendo, es decir, empresarios, asociaciones civiles, no estamos aquí solamente por un clamor empresarial, estamos clamando por la economía en general. La economía en general significa empleos perdidos, empleos que no se están generando.
donde estamos hablando que por cada empleo formal que se haya perdido, que estamos estimando entre 8 o 9 mil empleos que no se generaron, pero además una estimación de 25,000 empleos al final del año. ¿Por qué? Porque las empresas están arrastrando pérdidas y pérdidas en ventas, empresas de comercio, empresas de restaurantes, el sector hotelero, el sector de los servicios, por ejemplo, de las fiestas, del entretenimiento, son de los sectores que más se han visto afectados. Y es muy importante mencionar que aunque Culiacán es el municipio donde se reportan más hechos de violencia, hay muchos otros municipios que se ven afectados, sobre todo las comunidades pequeñas, en donde el comercio, los restaurantes, el comercio, por ejemplo, de pueblos mágicos, el turismo, ya no está regresando, está parado porque las carreteras han habido muchos bloqueos, han habido muchos robos de autos. Ahí en lo que tú reportabas, hay más de 400 desaparecidos, hay más de 1,200 robos de autos a la fecha. Sí. Tan solo de septiembre a la fecha. Entonces todo eso ha hecho que las personas evitan movilizarse en las carreteras al sur de Sinaloa principalmente, ¿no? Entonces las pérdidas económicas alcanzan no solamente a la capital, sino que también alcanzan a muchos otros espacios en donde también han habido desplazados por la violencia, y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque toda la economía, su efecto multiplicador se ve afectado. Asimismo tenemos un problema a la fecha de sequía extrema, y eso pues afecta especialmente a las comunidades rurales, pero debo decir que los municipios con mayor producción agrícola son los del centro y el norte. De esta manera pues nosotros estamos haciendo un llamado de emergencia. ¿Por qué? Porque hay una emergencia económica. Sabemos que el tema de la emergencia de seguridad... Sí, perdón. Sí, Cristina, con todo este diagnóstico que presentaron ya los senadores, que han acercado también a la autoridad estatal, entiendo que han solicitado por lo pronto algunos de los líderes empresariales allá, y el diagnóstico, digamos, ahí está, ¿no? La afectación es evidente, pues por lo menos con donaciones, algunos planes, ¿no? Para que la economía no se siga viendo afectada. ¿Qué respuestas han tenido y cómo sintieron hoy la respuesta precisamente de los senadores? Sí, el día de hoy estuvimos con los senadores, con la senadora Imelda Caso, con el senador Emanuel Reyes, y también estuvimos en la Cámara de Diputados con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En ambos casos tuvimos mucha apertura. En el caso de la Cámara de Senadores, ellos se comprometieron con nosotros a ver qué es lo que exactamente ahorita el gobierno del estado está planteando realizar de todo lo que nosotros estamos pidiéndoles, y de esa manera coordinar los esfuerzos. Al mismo tiempo, como la mayoría de las gestiones que nosotros estamos pidiendo, como el tema de empleo temporal, como el tema de jóvenes construyendo el futuro, o como las gestiones hasta Infonavit del Seguro Social, son temas federales. A nosotros nos están sugiriendo que haya una comisión de todos los diputados sinaloenses en la Cámara que puedan gestionar ante las instancias federales correspondientes, sobre todo el tema hacendario, porque las empresas formales lo que quieren es pagar sus impuestos. Sin embargo, a la fecha se encuentran en una dificultad económica, sobre todo porque tienen que hacer frente al aguinaldo y con menores ingresos. Por supuesto, pues ahí está, digamos, el diagnóstico, parte de lo que ustedes presentan. Estaremos, por supuesto, atentos a la respuesta que le den, tanto en el gobierno federal, en el poder legislativo y también allá en el estado. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. En la mañanera se expusieron los avances de la estrategia de seguridad del gobierno federal. En el informe preliminar del mes de noviembre reportaron al menos 2.232 homicidios dolosos. Esto representa una ligera reducción en comparación con el mes previo, octubre, cuando ocurrieron 2.564. Destacaron la tendencia a la baja en los 2 meses que lleva en el cargo la presidenta Claudia Sheinbaum. El promedio diario en noviembre fue de 74 víctimas de homicidio doloso, casi 10 personas menos en comparación con octubre, cuando en promedio mataron a 82 personas. En relación con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año publicadas por el INEGI, se presenta una reducción año con año desde el 2020. Del 1 de octubre al 1 de diciembre se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 5.333 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 57.9 toneladas de drogas, además de 415.309 pastillas de fentanilo, así como 2.471 armas de fuego. Equivale a más de 50 millones de dosis que no llegarán a las calles, evitando que estas sustancias destruyan familias y comunidades. Del 1 de octubre al 1 de diciembre se han desarticulado y desmantelado
43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. A pesar del optimismo en la mañanera, en las calles sigue la violencia. Hoy en Monterrey, Nuevo León, un periodista y consultor identificado como Adriano Bachega fue asesinado a plena luz del día. Iba en su coche cerca de los límites con el municipio de San Pedro cuando hombres armados le cerraron el paso y le dispararon en 10 ocasiones. Presuntamente uno de los agresores se acercó para terminar de matarlo. Según sus redes sociales, Adriano era brasileño, trabajaba como editor en jefe del diario digital online, además de ser consultor y conferencista en temas de negocios y administración. Trabajó 6 años también en la constructora Odebrecht. En Guanajuato suman al menos 2 asesinatos múltiples en 3 días. Ahora en el municipio de Purísima del Rincón, donde hombres armados dispararon contra 4 jóvenes que anoche estaban en una fogata. 3 de ellos murieron y uno más resultó herido a pesar de que intentó escaparse. También en Guanajuato, una policía estatal y su hija de 16 años fueron asesinadas en el municipio de Abasolo. Iban en la carretera cuando fueron emboscadas, les dispararon en varias ocasiones. En un comunicado, el secretario de Seguridad de la entidad, Juan Mauro González, dijo que los responsables deben rendir cuentas y que no deben estar en libertad mientras una familia llora su pérdida. Además de ellas, otro policía fue asesinado en San Francisco del Rincón, con lo que así van 56 policías de distintas corporaciones asesinados en Guanajuato en lo que va de este año 2024. Otro caso de víctimas de la violencia ocurrió en Morelos. Pobladores del municipio de Yautepec están indignados por el asesinato de un pequeño de tan solo 11 años, conocido como Diego. Ayer por la tarde, el menor regresaba con su familia de comprarse unas tortillas. En ese momento, un comando empezó a disparar contra un hombre que estaba cerca de ellos y una bala perdida le perforó la mandíbula al niño. Murió durante el traslado al hospital. Diego iba en 6º de primaria. Horas antes, su escuela le había dado un reconocimiento por ganar un concurso de dibujos por la paz. Sí, un concurso de dibujos por la paz, y terminó muerto por esa bala perdida. Hoy la Secretaría de Seguridad de Morelos informó que detuvo a 3 personas después de un operativo implementado por los hechos ocurridos y por la masacre de Jiutepec, pero que no se informó si estaban relacionados o no con el caso del menor, mientras la familia exige justicia y prepara ya una protesta y homenaje para mañana. Esta fue la respuesta de la gobernadora Margarita González. Importante la muerte de un niño de 11 años, gobernadora. Sí, ayer perdió la vida. Se hizo yo ya hice un comunicado. Lo veo y el niño está todavía con signos de vida. Llega la ambulancia y no se lo quieren llevar, Mi esposo, pues enojado, les dice, hagan algo, o sea, es un niño y está con vida. Lo que estas personas le contestan, ya no podemos hacer nada porque ya se va a morir. O sea, pero el niño todavía contaba con signos vitales y el niño estaba respirando. Lo que le contesta a la persona, mira, si tú haces más escándalo, te vamos a llevar a ti. Eso fue lo que contestaron. El niño se murió. En Aguascalientes, un joven que estaba reportado como desaparecido fue presuntamente reclutado por el crimen organizado. Se trata de José Daniel, de 18 años, quien fue detenido el 27 de noviembre en el municipio de Asientos, ahí Aguascalientes. Fue capturado tras dispararle a policías estatales cuando se negó a una revisión de rutina. El secretario de Seguridad de la entidad, Manuel Alonso García, reveló que este caso muestra un modus operandi de los grupos delictivos para reclutar a personas que después son reportadas como desaparecidas. En este caso, José Daniel tenía una ficha de búsqueda por desaparición en el estado de Puebla. El pasado 6 de septiembre salió de su casa, salió con rumbo a Guadalajara, Jalisco, presuntamente en busca de trabajo, pero ya no supieron más de él y ahora, se sabe, fue detenido después de haber sido reclutado por un grupo criminal. Es como una forma de cómo los engancha los grupos delictivos. Yo creo que precisamente lo incorporaron a este esquema criminal, que apenas también recuperamos a 4 personas en la central camionera, que también los traen privados de su libertad y que los estaban enganchando para participar en un grupo de la delincuencia organizada. Entonces sí es una característica que muchas de esas personas que andan en estos grupos criminales tienen alguna denuncia de que sus familiares los dieron por desaparecidos. En la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó cualquier tipo de invasión por parte de Estados Unidos a México una vez que Donald Trump llegue a la presidencia, luego de sus recientes declaraciones y también lo que han comentado algunos de sus próximos subordinados sobre una invasión ligera contra el crimen. La presidenta hasta ironizó diciendo que en México tenemos hasta el himno nacional. No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos, hablamos de
la colaboración con respeto a nuestras soberanías. Y él estuvo de acuerdo, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respeto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Hoy la cuenta personal de YouTube del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a ser utilizada después de 2 meses de estar inactiva. Se subió ahí este video, es un recorrido virtual por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De hecho es la maqueta, ni siquiera es el aeropuerto al que hemos ido, hemos hecho el recorrido y demás, hemos presentado las imágenes en esta pantalla. Esta es la maqueta antes de que se inaugurara. Así subieron el video con la musiquita muy mexicana, que lo caracteriza, un video de 3 minutos de duración aproximadamente, y después lo borraron. Pero llamó la atención la descripción de este video que revisamos. Decía esta leyenda: sigue las actividades del presidente de México en la liga, y ponen ahí esta página, presidente.gov.mx. Dimos clic, llegamos a la página, y ¿qué hay ahí? Bueno, es esta página que ya contiene un archivo del expresidente. Ahí hay galerías, boletines, documentos, otras cosas sobre sus proyectos de gobierno, proyectos emblemáticos como el Tren Maya, etcétera. También está la biografía y está actualizada. Dice que se retiró de la vida pública para dedicarse a escribir en su rancho de Palenque sobre la herencia cultural prehispánica que caracteriza al pueblo mexicano de hoy. El único indicio de actividad del expresidente López Obrador después de haber dejado el cargo, o al menos de alguien que le está manejando redes sociales, y ya esta página con su archivo de gobierno. Sobre el tema del fentanilo, el combate al fentanilo, la Cámara de Diputados aprobó prohibir los precursores químicos y el uso ilícito de fentanilo, pero además incluyó en esta prohibición los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, equiparando las dos cosas. Morena y sus aliados una vez más impusieron su mayoría ante la oposición, que criticó que pusieran ambas cosas en el mismo catálogo. Alegó que la prohibición de los cigarrillos y vapeadores traerá consecuencias como el aumento en el mercado negro y el consumo de cigarros convencionales. Eso es lo que argumentó la oposición. El dictamen ya fue turnado al Senado. Así se puso la discusión en la Cámara Baja. Regulaciones actuales, así como los intentos de prohibición, solo han propiciado un marco en el que el comercio de este producto se ha empujado al mercado negro, un terreno donde la delincuencia organizada se fortalece y el consumidor queda expuesto a riesgos sanitarios aún mayores. Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más. En el mejor de los casos, la prohibición obliga a volver al cigarro convencional a pesar del consenso de propios y extraños de que se trata de un producto mucho más dañino. Colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una a los vapeadores es a todas luces un exceso. Que el hecho de que los que son fumadores o utilizan vapes, pues no tienen derecho a votar a favor de esta reforma, es todo lo contrario. Nuestra responsabilidad como legisladores es la de ver por el bien común y el bien de los mexicanos independientemente de nuestras adicciones, vamos a decirlo de esa manera, o de nuestros hábitos. La reforma constitucional no explica qué pasará con los consumidores de vapeadores o cigarrillos electrónicos, solo se enfoca en la producción y la comercialización. La modificación del artículo 4 de la Constitución dice que se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso del fentanilo y demás drogas sintéticas, mientras que el cambio en el artículo 5 constitucional solo dice que queda prohibida la profesión, industria, comercio, interior o exterior, trabajo, cualquier otra de las actividades que se refieren al párrafo que les acabamos de mostrar del artículo 4. Tal vez cuando la realicen, cuando ya realicen y publiquen las leyes secundarias, regulen entonces ahí las sanciones y se sepa qué ocurrirá con los consumidores. Por lo pronto, el consumo del vapeador, una vez que lo apruebe el Senado, entre en vigor todo esto, pues no debería ser sancionado como erróneamente se estuvo diciendo desde muy temprano.
Por cierto, tras la aprobación de 20 legislaturas locales, el Congreso de la Unión ya declaró la constitucionalidad de la reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, el contrabando, falsos comprobantes fiscales, así como la distribución y producción de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Primero fue en el Senado, luego en la Cámara de Diputados. Se turnó el decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Por cierto, Morena en el Senado anunció que en los próximos días se harán públicas las listas de los candidatos que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo a la elección del Poder Judicial, luego de que los poderes Ejecutivo y Judicial sí publicaron las suyas. No se detalló el día, solo que sería en el transcurso de esta semana. Aclaró que el comité de evaluación está revisando la documentación, aunque eso ya se tendría que haber hecho, y que el retraso es por el colapso de la página de inscripciones. La subirán a la web del Senado y es posible que también en el Diario Oficial de la Federación. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a dar de qué hablar durante una videocharla en su cuenta de YouTube. Anoche se fue en contra de su compañero de bancada, el senador Javier Corral, quien votó en contra de la reforma para desaparecer los órganos autónomos. Además, Corral tampoco estaba a favor de reelegir a Rosario Piedra Ibarra en la CNDH. No sabemos cómo votó. Muchos en Morena dicen que la eligió, pero ese voto quedó en secreto. Y esto fue lo que dijo Fernández Noroña en reclamo a Javier Corral. Apenas integra el movimiento y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos. Manda critique y critique a mí de que o sea, manda criticando en serio. Yo creo que el equivocado es él, pero pues ya él sabrá. Ya está grandecito. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel, porque Maru Campos, la gobernadora, iba con todo y estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido. Le decía que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, había llegado a Sinaloa. Hace unos momentos anunció en su cuenta de X que en 2 acciones distintas encabezadas por elementos del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en Sinaloa, lograron el decomiso histórico más grande de fentanilo. Dice ahí aproximadamente 1.500 kilos de pastillas de fentanilo. 2 hombres fueron detenidos y se aseguraron armas de fuego. Estas acciones continuarán, dice, hasta que disminuya la violencia en el estado de Sinaloa, también ahí con copia a Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional una reunión con parte de su gabinete. Entre ellos estaba el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien lo suplirá en el cargo, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón. El encuentro tuvo como propósito estudiar las acciones que podría emprender México si se concreta una deportación masiva de migrantes, como lo ha anunciado el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo al finalizar este encuentro que el gobierno mexicano ya prepara un plan intersecretarial y que en su momento darán a conocer los detalles, pero aquí le presento algunos de estos detalles, pues se informó parte de lo que será esta estrategia. Ahí está. Es un programa que fue creado en el año 2000. Digamos que este mes inicia un nuevo periodo en el cual habrá 329 contratos nuevos con abogados, más de 300 abogados que estarán siendo parte de este programa de asesorías legales, justo para que nuestros connacionales tengan la protección. Se ampliará el alcance del programa a la comunidad mexicana para que puedan participar en talleres y actividades preventivas. Ahí está esta ficha que fue proporcionada por la Cancillería a Milenio. Vemos parte de lo que dice este diagnóstico. Por ejemplo, defender sus derechos. El marco legal estadounidense se tiene perfectamente revisado, diagnósticos migratorios, de doble ciudadanía, de eliminación de antecedentes penales. Es todo lo que incluye este programa PAIL o PALE para proteger a los migrantes y así tratar de evitar que sean deportados desde Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en México, la estrategia de atención a migrantes sigue atentando contra su integridad. En Chiapas siguen los hostigamientos del Instituto Nacional de Migración que hemos documentado desde la semana pasada en este espacio. Ahora realizan operativos para negarles el paso a comunidades donde pudieran descansar tras largas caminatas. Es un trabajo de Jonathan González.
Buenas tardes. En el Piso Nacional de Migración se le llama el TAPOR. Se les puede invitar a tomar el apoyo, el beneficio que se les está dando de abordar los autobuses para ser trasladados a albergues o estaciones migratorias. Se les sigue invitando. No expongan a las familias, es un camino peligroso, los niños vienen complicados. Más o menos hasta donde tenemos nuestro destino, ahí nos vamos a detener y nosotros vamos a practicar con nuestra gente qué vamos a hacer cuando vamos a llegar ahorita. Así fue como agentes migratorios impidieron que casi 2,000 migrantes que avanzaban en caravana por la frontera sur pernoctaran en el municipio de Villacomaltitlán. Este martes, una veintena de camionetas siguió al grupo de extranjeros cuando salían de Huixtla y lograron llevarse a 150 de ellos, a pesar de que varios contaban con salvoconductos. Y el papel ese los dieron hace 3 días, los pusieron una troca de la Guardia Nacional, una en cada lado, y llevaron 8 combis. Las combis esas rodearon toda la cuadra y sacaron a todas las personas de los cuartos. Y si no tenían el papel, el documento que dice que con 15 días, se los llevaban. A pesar de lo poco que pudieron descansar, los migrantes decidieron seguir caminando 33 kilómetros hasta llegar a Escuintla para pasar la noche. Se alimentan de lo que la gente les regala en el camino. Sus pies están lacerados, deshechos y solo algunos son atendidos, pero se mantienen firmes en continuar en la travesía hacia Estados Unidos. Hemos recorrido demasiados kilómetros, yo pudiera decir que millas, y mujeres con niños, adultos mayores, gente de la tercera edad, niños que vienen agotados, que se les ve en su cara que están deshidratados. Y es ahí donde nosotros le hacemos un llamado de atención a la presidenta de México que nos apoye humanamente más, nos dé más atención a todos los migrantes que parten de un punto central a otro. Pero no solo esta caravana es perseguida. El campamento que se ubica en el puente de Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez ha recibido la visita de los agentes que los han obligado a desalojar e incluso les han cortado la energía eléctrica. Nos han llevado, hay grupos que han ido a ese albergue, pero no nos dan comida, no nos dan nada, nos quitan el celular, que el celular es la vida de nosotros. Nos quitan el celular y tenemos que escapar y volver otra vez acá al puente. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. En realidad sí, venimos en son de paz, sin embargo, el gobierno no quiere vernos acá. Salud y seguridad nos han dado, aquí lo que nos están fregando son las de migración. Vaya la crisis política desatada en Surcorea, en Corea del Sur. Este martes, luego de la declaratoria de ley marcial de emergencia por parte del presidente de ese país, ocurrió una situación de caos. Hubo protestas, los legisladores votaron de forma unánime para bloquear el decreto y se desataron enfrentamientos afuera del Parlamento. Los detalles son de Ana Luisa Ruiz. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró el martes la ley marcial en un discurso televisivo no anunciado a última hora de la noche, acusando al principal partido de la oposición de simpatizar con Corea del Norte y de actividades contrarias al Estado. Sin embargo, debido a la solicitud de la Asamblea Nacional, el mandatario surcoreano levantó la medida y llamó a su gabinete a una reunión de emergencia, que votó a favor de levantar el ordenamiento. 거듭되는 탄핵과 입법농단, 예산농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청합니다. El anuncio de la ley marcial desencadenó el intento de las tropas de ingresar al Parlamento mientras los legisladores y los manifestantes expresaron rápidamente su oposición. 민주주의와 이 나라의 미래와 국민의 안전과 생명, 재산을 지켜내겠습니다.
A primera hora del miércoles, después de que los legisladores votaran para bloquear el decreto de ley marcial, incluso los del partido del presidente, las tropas que habían ingresado al Parlamento se retiraron. La oposición advierte que comenzará procedimientos de destitución contra el presidente si no renuncia. La popularidad de Young Suk-yeol ha ido cayendo desde que asumió el cargo en 2022, debido a una serie de escándalos y controversias. La enorme influencia parlamentaria de la oposición es en parte lo que lo llevó a ordenar la ley marcial, citando una moción de la oposición para destituir a los principales fiscales y rechazar una propuesta de presupuesto gubernamental. Desde 1980 no se declaraba la ley marcial en Corea del Sur, cuando hubo un levantamiento nacional liderado por estudiantes y sindicatos. Bajo ese mandato, las actividades del Parlamento y los partidos políticos están prohibidas, así como las huelgas, los paros laborales y las manifestaciones. Los medios de comunicación quedan controlados y se permiten arrestos y allanamientos sin orden judicial para quienes violen sus disposiciones. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Hace 3 semanas, Hana Kobayashi, una joven originaria de Hawái de 30 años, desapareció. Se presume que está en Tijuana, aquí en México. Después de los llamados de su familia pidiendo información, la policía de Los Ángeles, California, declaró a la mujer como desaparecida voluntariamente, ya que cámaras de seguridad la captaron cruzando a México a pie, sin precisar a qué ciudad cruzó. Del lado de México, autoridades de Baja California afirman que no hay una solicitud de búsqueda ni un reporte de su desaparición, pero que se reunirán con autoridades de Estados Unidos para revisar el tema porque se presume que cruzó a Tijuana. El caso es que nadie sabe nada de ella. La información que se tiene hasta el momento es que viajó desde la ciudad de Maui a Los Ángeles, California, el 8 de noviembre, donde debía tomar otro vuelo en conexión hacia Nueva York, pero nunca se subió a ese avión y, por lo que informaron las autoridades de California, cruzó hacia México desde San Diego a Tijuana. Matías es un niño de 6 años que necesita reforzar su sistema inmunológico después de padecer leucemia con un trasplante de células madre. Ya tiene el donador, sin embargo, debido a que está en el extranjero, necesita recursos para poder llegar a él. Esta es la historia que nos presenta Erika Flores. Hola amigo, fácil salvar vidas. Solo salvo una vida, son una gran ayuda para los demás. Él es Matías y en enero su médico informó a sus padres que padecía leucemia. Mati, nuestro hijo, a los 5 años fue diagnosticado con leucemia, que es un cáncer de la sangre, o sea, no produce defensas. Él está vulnerable a cualquier enfermedad. Las terapias oncológicas e inmunológicas a las que fue sometido le permitieron cumplir 6 años y eliminar las células dañinas de su sangre. La verdad no podría explicarlo. No sé cómo toma fuerza cada mañana, cada día, para estar en el hospital, para salir a veces. Aunque los papás de Matías han podido cubrir todos los gastos de su tratamiento, en este momento la situación económica por la que atraviesan les impide solventar por sí solos esta última parte del tratamiento. Consiste en reforzar su sistema inmunológico con un trasplante de células madre de un donador 90% compatible con él, quien se encuentra en el extranjero. Toda enfermedad es incosteable, es carísimo. Este tratamiento de células madre, ¿qué va a causar en Mati? ¿En qué le va a ayudar? Que va a empezar desde cero su sistema inmune. O sea, se va a morir todo el cáncer que él tenía, y entonces con eso, al recibir un sistema nuevo inmune, él va a empezar a producir células, generar defensas y tener una vida normal. Se nos acabaron todos los recursos para reunir $1,5 millones de pesos. Por eso estamos pidiendo su apoyo. La organización Montañas con Causa conoció el caso y de inmediato comenzó la recolección de fondos a través de la página FoundMe. Vamos a recaudar dinero con mis seguidores y mis no seguidores para darle una oportunidad de vida a Matías. Necesitamos un milagro por parte de ustedes, que por favor, se lo suplico, 1 peso, 100 pesos, 200, 500, de verdad, hagan este milagro posible. Los doctores nos recomiendan que sea antes de Navidad. Hagan esta Navidad increíble, por favor, se lo suplico por nuestro hijo. En GoFundMe pueden encontrar aquí la liga. Tenemos que reunir este dinero, es $1,5 millones de pesos. El deadline es antes de Navidad y yo sé que lo vamos a lograr. Ayúdenme a cambiar esta vida y a que Mati pueda llevarla normalmente. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Al regresar de la pausa le presento todos los detalles por si quieren sumarse a esta causa. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh.
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil estaba muy preocupado, de verdad envuelto en el desasosiego. Rocío Nale se convertía en la primera gobernadora de Veracruz y Cuitláhuac García caminaba en la sombra del desempleo. Tal vez los lectores y las lectoras también estaban muy preocupados. ¿Qué haremos con un Cuitláhuac a la deriva? Pero la presidenta lo rescató y afirmó que Cuitláhuac García se incorporaría a su gabinete. Y dijo así: me da gusto, cariño, nostalgia, muchas cosas que el día de hoy se despida Cuitláhuac. No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo. Ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal. Pues nos da mucho gusto a todos, la verdad. Estábamos muy preocupados, sobre todo porque Cuitláhuac fue un gran gobernador. Abatió la inseguridad en Veracruz, hizo crecer a su estado, eliminó la corrupción, elogió con la rienda suelta al expresidente López Obrador. Digo, las cosas son como son. Cuitláhuac nunca dejó pasar la oportunidad de tirarle flores al expresidente, pétalos de admiración. Todo es muy raro, caracho. Como diría Oscar Wilde, discúlpenme, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Gracias, Gil. Antes de despedirnos, ahí está el tuit de Montañas con Causa con todos los detalles sobre el caso de Matías, si se quieren sumar a esta causa. Con esto nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.